Alejado del PRI, ya se le mira, se palpa y se siente optimista. Son de los que creen que el país aún se puede reencauzar hacia un estado de mayor prosperidad y democrático. A los autoritarismos se les enfrenta de cara, sin miedo y exigiendo diálogo. Está decidido a dar la batalla como opositor. Todavía hay un mejor México posible, dice. ¿Empezamos? Empezamos. Así que en blanco y negro. Sí, tengo siempre esta inquietud cada vez más creciente de comunicar. ¿No es mejor en un tragaluz? Claro, y te agradezco la invitación. Espero no competirte o ojalá que llegue a estar a la altura. ¿Blanco y negro sin grises? No, lo que pretendo en el fondo decir es que ni es blanco ni es negro. La vida es de grises y es de matices. En fin, ¿qué tal la vida sin el PRI? Bueno, yo creo que hay vida después del PRI. ¿Se puede dejar de ser priista? Se puede dejar de participar en un partido y seguramente muchas de las cosas que ahí aprendí y de mi formación ahí están, pero hay que complementarlas con una nueva visión. ¿Qué no terminó por convencerle a Alejandro Moreno Alito? No, mi decisión va más allá de un dirigente. ¿Algo que advertirnos de Alito? No, nada que comentar. ¿Será el más moreno de todos los priistas? Sin comentarios. ¿Qué será más fácil, que usted deje de ser priista o que Sheinbaum se aleje de la sombra de AMLO? Esta es buena pregunta. Yo no dejaré de ser una persona que busque siempre encontrar ese México próspero donde todos podamos salir adelante. ¿Sheinbaum dejará la sombra de AMLO? Es un tema a descubrir en los próximos meses y años. El maximato se ha manifestado, don Enrique. El maximato es una posibilidad. En México ya lo tuvimos alguna vez y creo que hay gente que puede tener aspiraciones a que se repita. ¿No acecha ya desde el trópico campechano? Pues hay ese ambiente, se siente, aunque no se ve, se siente. Hasta se repiten las mismas ocurrencias. Pues hay que tratar de ser original. Igual los orgullos del nepotismo andan a sus anchas. Yo creo que el nepotismo como práctica hay que desterrarla, hay que avanzar en la vida conforme a tus propios méritos. ¿Los hijos de AMLO en campaña? Bueno, pues uno es secretario en el partido. Por cierto, es complicada la vida para los hijos de un presidente en funciones. Depende el presidente y depende de los hijos. ¿Será más complicada la vida durante el sexenio o en el séptimo año? El año más difícil de cualquier gobierno es el séptimo. ¿El poder a sus órdenes y caprichos? El poder es para servir, para transformar, para hacer un mejor país. Lo demás es vanidad y es muy irrelevante. ¿Tentaciones por el dinero? Siempre hay para mucha gente. En mi caso nunca lo hubo. ¿A usted no se le ocurrió ni una chocolatería? Nada. He sido una persona que se ha enfocado en la política, en los servicios públicos cuando he estado y nunca he hecho ningún negocio. ¿Ni montar una exposición de pelotas en un museo? No, tampoco. ¿Usted no participó como intermediario en los negocios de los militares en trenes o plataformas petroleras? Claro que no. ¿A usted le pusieron límites? Sí, tenía un papá responsable y teníamos una persona que de alguna manera nos ponía límites. ¿A los hijos de AMLO se les pondrán límites? La realidad probablemente. ¿A todo López les sobrevendrá un de la Madrid? No sabemos. En este caso inmediato no fue así. ¿A la corrupción somos todos no le corresponde una renovación moral de la sociedad? Estamos en una gran renovación del país en muchas cosas, económico, político, social. El mundo está cambiando y México tiene que adaptarse a esos cambios del mundo. ¿Qué aprendimos de la estatización de la economía? Es muy mala idea un gobierno empresario. Qué bonito es jugar al empresario cuando no pones en riesgo tu dinero, cuando pones en riesgo de los contribuyentes, de los mexicanos. Zapatero a tu zapato, el gobierno a generar condiciones y el emprendedor a generar negocios. ¿Repetir la misma historia acabará en tragedia o en farsa? Si nos descuidamos, acaba igual. México quebró en los 80s por un gobierno estatista irresponsable. Y así nos fue. ¿Por dónde se empezará a caer las mentiras reinantes de hoy? Pues hay muchos temas que ya están ocurriendo. La inseguridad es un desastre, justicia prácticamente no hay. La economía creció 1%, menos de 1% en 6 años, cuando tuvimos remesas, deuda pública, nearshoring. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? ¿Por dónde se empezará a colapsar la cuarta transformación? No se debe colapsar porque se puede colapsar el país. Lo que necesitamos es que se transforme y que tome las medidas correctas. ¿Se mantiene? Si hace las cosas bien, sí. Si no, no. ¿Con dádivas y programas sociales? No se trata de pasar de una dependencia a la dependencia del gobierno. ¿El empleo formal a la baja? Muy poco. En los sexenios pasado, 340,000 empleos anuales, la mitad de lo que se generó la administración anterior. ¿Los actuales niveles de inversión lograrán crecimiento económico y generar empleos? Algo hemos hecho que ni con inversión crecemos.
Y no es una inversión histórica como dicen. Como porcentaje del PIB, la inversión ha estado plana. La economía estancada. Estancada, menos del 1%. Cuando los Estados Unidos crecen, Colombia crece, Brasil crece. Ya no es el COVID. Hay algo adentro que no está funcionando. La deuda creciendo. La deuda sí creció, nos dijeron que no, y creció más de 70%. ¿De dónde saca Sheinbaum que somos imprescindibles para la economía de Estados Unidos? Buen comentario, el riesgo es que no lo seamos. México es cada vez menos competitivo y yo creo que hoy nuestra competencia es Texas. ¿Sobrevive México después del 21 de enero? Va a estar muy duro y por eso necesitamos los mexicanos hacer lo correcto, porque estamos con la amenaza, migración, ataque a las drogas y el tema de los aranceles. Está cantada. ¿Pensará Sheinbaum como AMLO que doblando la apuesta de ocurrencias le gana a Trump? No nos da, no viene en serio. ¿Tan embriagados del poder el uno como la otra? Esperaría yo que esta vez el poder sea para servir y no para la vanidad personal. ¿Algo en común logrará unirlos? Sí, el que los dos pueblos prosperen si trabajamos juntos y tenemos que hacerles ver que juntos a ellos les va mejor. Hacerles ver. Tenemos que hacerles ver. En fin, ¿qué provecho sacará Trump del gobierno hegemónico de Sheinbaum? Trump es un negociador nato y siempre quiere sacar provecho. Hay que ver que donde él saque provecho, nosotros también. ¿Ve al gobierno preparado para la desbandada de connacionales al retorno del país? Pues no sabemos de entrada cuánto nos pueden mandar, pero México no genera los empleos que se necesitan. No está preparado. Para esos efectos no estamos preparados. ¿Bajarán las importaciones de China? Se tienen que moderar, sí, pero las necesitamos también para transformar y exportar. China es relevante para México. La relocalización la están tomando en serio. Se nos está yendo. México se ha vuelto un país de pérdida de oportunidades. Yo creo que el chorro del nearshoring o de la relocalización ya se nos fue. ¿Nos saca Trump del tratado comercial? Es posible. Yo creo que lo que era el ánimo en los 80s ya no lo es hoy en día. Por eso hay que prepararse para que sea un México competitivo con y sin tratado. ¿Sinaloa vale la salida del tratado? Sinaloa es un problemón que demuestra que dejar que las cosas corran tarde o temprano cuestan. Van 122 días de ese estado fallido y en manos del crimen. Y recuerdo la frase que me decían muchas personas, aquí no se meten con nosotros, era cosa de tiempo. Claro que se iban a meter. ¿Debemos reconocer el terrorismo? Sí, porque el narcotráfico sí es terrorismo. Si terrorismo es intimidar a una población para salirte con la tuya, claro que lo hacen. Es terrorismo. ¿Sheinbaum acabará por abrir la cooperación militar de Estados Unidos contra el crimen? Es mejor una colaboración que una imposición, porque con un gobierno autoritario, como el que van a tener en Estados Unidos, no nos van a preguntar. ¿Qué debe cederse para mantener el tratado? Yo creo que el límite simplemente es la dignidad, pero todo lo demás es una realidad. Vamos a renegociar. ¿Y si no se acuerda el TECMEC? Si no se acuerda, mientras México haga lo correcto, tampoco es una tragedia. Hay que hacer lo correcto con y sin tratado. ¿Esto es ser optimista? Eso es ser realista, porque si no lo hacemos, el escenario es terrible. Ve a Noroña encabezando la defensa de la soberanía nacional en la frontera. Pues espero que encabecemos que la soberanía se defiende, repito, no con discursos, con hechos, con un país con energía, con un país seguro, con un país con infraestructura y con gente talentosa. Esa es la defensa. Ve a Ricardo Monreal como a Santana en la batalla de San Jacinto. No me imagino eso. ¿Usted recomendaría la integración del senador Adán Augusto a las negociaciones del TECMEC? Pues yo creo que siempre estará el Senado involucrado, el gobierno involucrado y los empresarios involucrados. ¿Funcionan entonces las intimidaciones vía extorsión o amenazas de encarcelamiento? Pues no debe haber una ni otra. No es la manera de negociar ni de... Yunes, Pues una pena. sigamos serios. ¿Qué le garantiza al gobierno en turno que no les arrebaten el negocio del crimen organizado? Pues que no debiera haber negocio entre el gobierno y el crimen organizado. ¿Cómo se puede lograr un acuerdo con un gobierno que teme a ser revisado? Todos los gobiernos deben asumir que serán revisados. ¿Qué confianza tendría de un gobierno que manda al diablo a las instituciones? Terrible, porque recientemente lo dijeron los premios Nobel en Economía, la diferencia entre Estados Unidos y México, concretamente en Nogales, son las instituciones. Insisto, ¿aceptará Estados Unidos un cambio de modelo económico en México por contener a la migración? Si por cambio de modelo sería comunismo en México, claro que es inaceptable allá y aquí. ¿Lo es? Claro. Yo no creo que el comunismo, si comunismo es alguien que piensa que tu negocio, tu changarro,
tu casa deben de ser del Estado y del gobierno, ese no es el modelo de los mexicanos. ¿Ese es el modelo de la Cuarta Transformación? Pues a veces pareciera que está más cerca de Venezuela que de un país desarrollado. ¿Golfo de América por el tratado? Ocurrencias. Como si nos faltaran enemigos imaginarios. Sí, que los tenemos de verdad. Apenas para revivir a los patrioteros de caricatura. Pues sí, pero pues es un mundo diferente y no se defienden las cosas con más ocurrencias. Por cierto, ¿vergüenza la reelección de Maduro? Vergüenza, Maduro es una vergüenza, es una indignidad y debemos como latinoamericanos y mexicanos rechazarlo con contundencia. Espurio le ha dicho. Es un desastre, es un sinvergüenza, es un dictador, es un asesino. Eso es Maduro, ¿Sin rodeos, don Enrique? sin rodeos. A veces ser directo es eficaz. Yo creo que hay que ser directo si quiere uno ser convincente. ¿La congruencia requiere ser directa? Sí, yo creo que congruencia entre lo que dices y lo que haces. ¿Usted lo es? Trato. ¿Qué nos querrá decir Sheinbaum con legitimizar el gobierno de Maduro? No hay manera de legitimizarlo y México se está quedando afuera. Brasil, Colombia, Chile, países, por cierto, progresistas, de gobiernos progresistas, han denunciado el autoritarismo de Maduro. México está del lado equivocado de la historia si apoya a Maduro. ¿Usted creyó a la presidenta Sheinbaum demócrata? Define democracia. Por cierto, usted mismo se preguntó cómo responder a los avances autoritarios. Sí, y una de las conclusiones es alzar la voz, hablar con la verdad, no actuar con miedo y sostenerse en lo que uno crea, pero también ser más empático al sentir de los demás. ¿Qué quiere, don Enrique? Quiero aportar a este México de oportunidades para que cada quien pueda salir adelante por su esfuerzo. Esa ha sido mi obsesión, ese ha sido mi trabajo y ese seguirá siendo mi perfil y mi actuar. ¿A dónde cree que pueda llegar? Pues a influir en cada vez un mayor número de mexicanos que sepan que este México puede ser un mucho mejor mexicano, un mucho mejor país para cada uno de nosotros. ¿En este país donde no hay espacio ya ni para el diálogo? No, sí, ahí hay que abrirlo y hay que abrirlo así, aprovechando los espacios para decir lo que uno piensa. ¿Eso que lo escuchen en Palacio? Que nos escuchen en todos lados y también en Palacio. ¿No se le pide mucho criterio a quienes llegaron al poder por vía de cooptación e intimidación? Pues una cosa es como llegues y después hay que ejercer el poder y ahí se puede corregir y mejorar. ¿No se les pide mucho criterio a quienes terminan por destruir la institucionalidad democrática? La van a necesitar si quieren tener un gobierno exitoso. ¿No se le pide mucho criterio a quienes hacen de la mentira una forma de gobierno? La mentira tiene un límite y ya nos estamos cansando. ¿No se le pide mucho criterio a quienes denigran la evidencia empírica y reclaman títulos de científicas? No, pues es que la ciencia está basada en evidencia. Eso es ser un verdadero científico. ¿No se le pide mucho criterio a quienes favorecen la impunidad en lugar de combatirla? Más que la corrupción, más que la inseguridad, el principal problema de nuestro país es la impunidad. ¿No se le pide mucho criterio a quienes abrazan a los criminales en lugar de combatirlos? Una vergüenza. He llegado a la conclusión, con los criminales no se negocia. No hay posibilidad de negociación alguna. Se les impone la ley. ¿Sabrá la presidencia al menos quiénes son los verdaderos enemigos del Estado? Espero que sí. ¿Trabaja para los enemigos? Yo creo que no. ¿Combate la corrupción o la solapa? Está por verse. ¿Combate la impunidad o la protege? Me preocupa un sistema judicial todavía más débil que teníamos para poder detener la impunidad. ¿Combate al nepotismo o lo ejerce? Pues es cosa de ver los ejemplos. ¿Combate la opacidad o la expande? Tiene que haber transparencia en un gobierno si quiere ser eficaz y creíble. ¿Combate a la injusticia o la prostituye? Tenemos que trabajar todos los mexicanos en hacer un país justo porque no es un país justo. ¿Por qué hay que confiar en Sheinbaum? Porque tiene que hacer las cosas bien si quiere pasar a la historia como la primera mujer presidenta sobre la cual hay muchas expectativas y muchas esperanzas en México. El maximato se ha manifestado, don Enrique. Se siente, pero también le puede poner uno límite. ¿La destrucción del Poder Judicial la ayudan a confrontar al crimen o a incluirlo? No, porque en las elecciones para jueces pues va a haber financiamiento de dónde crees, pues del crimen organizado también. El gobierno de la tiranía es el peor y el más desdichado de un Estado, ya advirtió Platón. Yo creo que tenía razón Platón, no le faltaba la verdad. El mejor gobierno es el gobierno donde todos podemos participar y que haya contrapesos. ¿Opositor, don Enrique? Sí, soy un opositor a las malas ideas, pero también estoy dispuesto a apoyar aquellas buenas ideas que tome el gobierno mexicano. ¿Qué perfil de opositor se requiere hoy? Un perfil, primero yo creo que con la cola corta, para que puedas decir lo que piensas y sientes, con una visión optimista
y de propuesta, no solamente de denuncia. En tiempos de polarización, la armonía. El diálogo. ¿Usted también piensa que hacer el mal nunca puede ser bueno? No es buena idea hacer el mal. ¿Mentir es un mal? Sí, mentir es un mal. Que anda publicando que cree en un Estado fuerte que provea seguridad, justicia, educación y salud. Eso es verdad y así es la función del Estado. ¿Viene usted a predicar civilidad en un país sumido en la barbarie y la polarización? Sí, México tiene que seguir trabajando su civilidad y no ser un país bárbaro. En fin, ¿mucho mejor México es posible? Sí, es posible. ¿Frente cívico para partido? Sí, el Frente Cívico, movimiento y partido, porque lo que hay que crear es un gran movimiento de transformación del país y con su ala partidista. ¿Somos MX? ¿Somos MX? ¿Ya le llaman así? ¿Usted lo será? No sé, en eso estoy, pero sí estoy cerca, porque sí creo que una mejor oposición es importante para el país. ¿Xochitl se distancia o divide? No, Xochitl debe participar. Es una persona con fortalezas y con habilidades. Reclama que le quieren cobrar factura por su candidatura fallida. Pues no fue fallida, simplemente no ganó. ¿Debió resistir hasta revisar bien las votaciones? Debimos haber pensado antes, con más tiempo, cómo íbamos a actuar en caso de perder. ¿No lo pensaron? Yo creo que no lo suficiente. ¿Elección de Estado? Sí, fue elección de Estado, recursos de todos los mexicanos para apoyar a un movimiento. ¿Llegó a fraude? No el fraude que se imagina la gente, pero sí el abuso de los recursos públicos, que es ilegal, para apoyar a su movimiento. ¿Y eso es fraude? Pues eso es un delito. ¿Hay oposición? Sí, tan solo en la elección para el Congreso, 43% de los mexicanos votamos por una opción distinta al gobierno, cuando menos 43%. ¿Sigue pensando que los partidos políticos son un buen negocio? Para muchos, lamentablemente, es un buen negocio. Lo que tendrían que hacer es un buen instrumento de acceso al poder para buenas políticas públicas. ¿Para usted es un buen negocio? No, nunca he ganado de estar en un partido político. Movimiento Ciudadano anda de capa caída. Debería de fortalecerse y revisarse. ¿Samuel García se recupera? No lo sé. A propósito, ¿a usted ya lo buscaron de Morena? No me han buscado Morena. No creo que tengamos muchas coincidencias. ¿Usted ya buscó a Morena? No, tampoco. ¿No se irá? No. ¿Sabe cuántos han dicho lo mismo? No sé, pero yo soy de los que sí cumplo lo que digo. ¿Por qué no se iría con Morena? Tendría que cambiar Morena para que me fuera yo a Morena y como no creo que vayan a cambiar. ¿Y si lo llaman al gabinete? No, tampoco, porque no creo en las ideas que hoy tienen. Estoy tratando de influir en las que creo que debieran tener. Afuera dicen que el secretario de Hacienda se va en febrero. Sí, llevan mucho tiempo diciendo eso. Habrá durado poquito entonces. Sheinbaum dará un golpe de timón. Ya veremos. Lo que necesita es rodearse de un equipo sólido porque va a enfrentar el reto más grande de la historia de México en los años recientes, el combate de los Estados Unidos. ¿Esto es optimismo o certeza? Esto es certeza. Lo cierto es que eso va a pasar. Lo incierto es de qué tamaño y con qué efectos. ¿En este país cabe la reorganización? Sí, se obliga a la reorganización. ¿Con estos políticos? Con estos y con los que vengan, y políticos mejorados, y jóvenes que se vayan incorporando. Se necesita mejor política. ¿Anda optimista don Enrique o así se fuga de la realidad? No, siempre digo, con mucha claridad también veo los problemas y advierto que tenemos debilidades internas y viene el combate más fuerte de los Estados Unidos. Mañana no sabemos si seguirá con vida. Nadie sabemos si seguiremos con vida. ¿Se siente seguro en este país? No me siento seguro, pero igual de inseguro que el resto de los mexicanos. Vivimos en un país tremendamente inseguro y eso me parece injusto. ¿Camioneta blindada o servicio de guardaespaldas? No, ninguna de las dos. Bien caro. ¿Ni escapulario? No, pero sí tengo mi crucecita. ¿También piensa que el país puede alcanzar el desarrollo en esta generación? Debiera, pero me da una tristeza ver que se nos va yendo. Eso lo dije yo en un libro hace ya más de unos 15 años y lamentablemente desde entonces nos vamos alejando. Creo que todavía se puede. ¿Y el optimismo tiene fundamentos? Sí tiene. La geografía del país, la mitad de la población menos de 30 años. Somos una economía más sofisticada. ¿Y qué? Los demás, peor que nosotros. ¿La salida no es el crimen organizado? Claro que no. Ese es el acabós. El crimen organizado es el desastre, es la violencia, es el homicidio. ¿No es el crimen organizado uno de los 4 pilares del proyecto económico de la Cuarta Transformación? No lo creo y hay que combatirlo con todo. ¿No son los mayores ya empleadores en este país? En muchos lugares ya lo son y son los que controlan los estados, los que gobiernan los municipios y en muchos casos hay narcoestado. ¿No es mejor 5 años de lujo que toda una juventud en la pobreza? Mucha gente así lo piensa, pero cada vez viven menos. ¿No es esta la disyuntiva? Y esa es la tragedia, que no les hemos dado otras opciones.
¿Hay tiempo para enderezar el país? Sí, siempre hay tiempo. ¿El mismo tiempo para volver a ser candidato presidencial? Pues ya veremos. ¿Al menos se reorganizan para las elecciones intermedias? Sí, hay que tener opciones y después para las siguientes y después para las siguientes. ¿Se vence en serio a la compra y cooptación del voto? Es difícil, es muy difícil, pero hay que tener mejores propuestas, mejor narrativa, mejor ánimo. ¿Y así piensa convencer a los siervos de la Cuarta Transformación? Hay que convencer a más mexicanos. Yo no estoy peleado con los beneficios del corto plazo. Lo que yo veo es que las capacidades de mejorar como país hacia adelante todos los días son menores. ¿En serio la oposición se podrá reencauzar? Se debe de, si no, ¿cuál es la opción? ¿Hay oposición? Sí, sí hay oposición. Y tiene que ser una oposición inteligente, articulada. Y no solamente desde los partidos, sino desde la sociedad misma. ¿Usted es oposición? ¿Soy opositor a las malas ideas? Sí. Afuera dicen que tiene mucho arraigo en los jóvenes. Creo mucho en los jóvenes. La mitad de la población de México tiene menos de 30 años. Este es el país de jóvenes y lo que está en juego es el futuro de los jóvenes. Que ya reconoce sus dotes de liderazgo. Me siento cada vez más obligado a dar mis opiniones si sirven para orientar. ¿Girará el país hacia el liberalismo? Un liberalismo más empático, un liberalismo más incluyente, pero sí yo soy alguien que cree en las libertades. ¿Usted lo es? ¿Soy una persona liberal de pensamiento? Sí. ¿Es posible México? Absolutamente. Es un gran país, es un gran lugar, es un gran destino. ¿Es habitable? Debe serlo y debe ser un gran país, debe ser un país mejor, pero está en manos de los mexicanos hacerlo. ¿Hay ciudadanía para defender ese México posible? Sí, sí hay mucha y creciente y necesitamos más. ¿No se requieren de demócratas para defender la democracia? Sí, se necesita de demócratas para defender la democracia. ¿Los hay? Sí, habemos muchos. ¿Usted lo es? Sí soy. ¿Y cuál es la advertencia? La que dije hace mucho tiempo, que vamos y corremos el riesgo de que democráticamente elijamos a nuestros propios verdugos, de que democráticamente escojamos a una tiranía y un gobierno autoritario donde después tú no puedas participar. Así estaba Venezuela hace 25 años y veamos dónde están hoy. ¿No los hemos elegido ya? Pero siempre hay posibilidades de cambiar. En fin, con blancos y negros. Y los matices en medio.